Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y ya estamos de regreso en el programa desde Mérida. Le agradezco a Rafael Hernández Cotasec que nos acompañe el día de hoy aquí en la revista. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, un gusto estar aquí en la revista. Rafael Hernández es el director del Instituto de Movimiento y Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno del Estado de Yucatán. Largo el nombre, pero más la chamba por lo que estuve viendo el fin de semana. Muchísima chamba, ahorita estamos enfocados en temas de transporte, pero viene desarrollo urbano, movilidad, muchas cosas por... Oye, Rafael, pues yo creo que lo más importante que has llevado a cabo ahorita es el programa Vaivén, ¿no? Cuéntanos un poco de qué trata, cómo funciona y de dónde salió la idea. Mira, la idea en realidad es una idea que viene arrastrándose desde hace muchos años. Incluso hace poco me encontraba una nota del 2005 en donde se anunciaba esta nueva ruta periférico. Nace de la necesidad de que ya tenemos casi 1.200.000 personas en la zona metropolitana, 120 colonias alrededor de lo que es este circuito periférico, más de 4.900 empresas, 31.000 trabajadores, que de cierta forma ya necesitaban una ruta que los pudiera conectar alrededor del periférico, ¿no? Pensemos en una persona que viene de Ciudad Cauquel, que está prácticamente al norponiente y quiere ir a la salida a Progreso, pues tenía que irse hasta el centro de Mérida y después de volver a regresar cuando estás a 5 kilómetros. De hecho, estás matando, con esta ruta periférico, estás matando un pasaje. Un viaje, ¿no? Un viaje, pero sobre todo, sí implica para la economía de las personas un viaje 7.50 pesos, pero también mucho tiempo. Oye, muchísimo. Ya no tienes que pasar al centro de la ciudad, ya puedes parar en el periférico y el camión que viene, ya sea de Cauquel o que viene del interior del estado, Canacín, Humán, lo que sea, para en el periférico y ya te puede llevar a tu centro de trabajo. Correcto, un ejemplo muy claro son todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UADY que está en la salida a Motul. Imagínate que vienes de Canacín, te bajas en el periférico, tomas la ruta Vaivén y te bajas en Motul y son 20 minutos. Oye, esa ruta periférico, me dijiste hace un rato un dato que me llamó mucho la atención, que hicieron la prueba de cuánto tiempo se ahorraban. Cuéntanos un poco esa prueba que hicieron y de dónde salían y cuánto tiempo llegaban antes y cuánto tiempo llegan ahora. Mira, hicimos dos pruebas. Los estudiantes que vienen de Ciudad Cauquel, que son muchos a la Facultad de Ingeniería que está poquito antes de llegar a Progreso, y los estudiantes de Canacín que vienen a la Facultad de Ciencias de la UADY. ¿Y por qué hicimos esa prueba? Porque entre las dos son casi 7.000 estudiantes. Claro. Entonces, por ejemplo, los que vienen de Cauquel para esa Facultad de Ingenierías, antes eran más de 2 horas y cuarto. Ahorita son 35 minutos. Es decir, más de hora y media. Que se ahorran. Totalmente, ¿no? Entre pasaje y hora y media. Y los que vienen de Canacín, cuando te bajas en la parada de Canacín, en Vergel o incluso en Quetzalcóatl, pues a Motul son 20 minutos. Entonces te ahorras prácticamente también poco más de 1 hora. Oye, Rafael, estamos platicando con Rafael Hernández Cotasec. Oye, Rafael, y de esto, ¿los camiones son nuevos, son diferentes, son las mismas, son los mismos concesionarios? No, los camiones son completamente nuevos y muy distintos. De hecho, en tema ambiental... Ya los vi azules, ¿ah? Es un color muy bonito. Eso fue un corte comercial para la elección que... No, no es cierto. Oye, pero ya los vi, están muy padres, nuevos. Nuevos y, por ejemplo, la tecnología que usan se llama Euro 6. ¿Por qué? Porque siguen siendo a diésel, pero más del 90% de sus emisiones son vapor de agua. Dos, un tema muy importante para nosotros es que el transporte sea accesible para todos. Y cuando decimos accesible es que se puedan subir las personas. Prácticamente es imposible subirte a un camión si eres una persona con una silla de ruedas, ¿no? Aquí son piso bajo. De hecho, el camión, cuando una persona con discapacidad se arrodilla, se disminuye. La rampa es muy fácil de usar y prácticamente la silla de ruedas entra directo. Lo mismo tiene una guía podotáctil, incluso los tubos tienen para lo que es lenguaje braille. Entonces son accesibles, vienen equipados también por dentro con sonido, traen GPS, contadores de pasajeros, todo lo que es el primer mundo. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que con la ruta periférico no se le envidia a nadie. Yo pensé que como mandaban las imágenes era nada más un camión diferente. No, pero veo que van a ser todos igualitos. No, son 20 y la idea es que vayamos transitando. Muchos nos preguntan qué es este vaivén, ¿no? ¿Qué es este sistema? No es solo la ruta periférico, la idea es ir dando siguientes pasos en el servicio de transporte. Viene probablemente el circuito metropolitano que
que son casi más de 30 kilómetros que trasladan a muchísimas personas, circuito poniente, es decir, vienen muchas otras rutas que nosotros queremos seguir este modelo. Yo me supongo que todo esto que están armando pues fue con prueba y error, porque la afluencia de la gente va cambiando, esto es un monstruo que va cambiando día a día. ¿Tuvieron problemas para eso? ¿Ya los han mejorado? ¿Cómo fue la implementación? Digamos que el prueba y error completamente, y en 2 etapas. La primera ya lleva como 2 meses que los camiones han estado circulando. Incluso yo he subido a veces a redes sociales de que estamos en la prueba, etcétera. Y esa fue prueba y error de la infraestructura con la que contábamos. Por ejemplo, había lugares donde teníamos que hacer bahías, laterales, que teníamos que hacer ciertos pasos a desnivel, cambiarle sentidos a los cruces o a las intersecciones del periférico, etcétera. Que eso, hasta que sacábamos la unidad a rodar, desde cosas como no puede pasar por aquí porque hay árboles, hay cables, etcétera. Y ahora que estamos implementando lo que ya es un tema con usuarios, por ejemplo, hay que definir las horas pico. Al no haber antes una ruta en periférico, la hora pico no es la misma que se da dentro de Mérida o en el centro, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque cuando hay hora pico es cuando hay más unidades, y cuando se le llamamos hora valle, cuando digamos de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, sacamos unidades. De hecho, nos pasó un tema el sábado en donde nosotros creímos que la hora pico iba a ser de la 1 a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde sacamos unidades y no, nos dimos cuenta que en sábado la hora pico se fue hasta las 5 de la tarde. ¿Qué tuvimos que hacer? Regresar unidades, pero sí se generó un momento donde había muchísimas personas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a seguir monitoreando. Es normal en esta primera semana. Hoy fue un día muy pesado en términos de tránsito vehicular. Eso también afecta a los tiempos de recorrido, las frecuencias entre los autobuses. Cuando llegas a una zona donde hay mucho tránsito, pues se te llegan a juntar las unidades. Entonces, pero gracias al centro de monitoreo, la verdad, con el que contamos, que de hecho en la mañana el gobernador estuvo ahí conmigo y le presentaba cómo le damos seguimiento a las unidades a través de este centro de monitoreo, es que podemos ir ajustando eso, ¿no? Yo esperaría en 1 o 2 semanas tener ya perfectamente ordenado todo el tema de los aforos. Oye, y hablando de la infraestructura, hemos visto que han cambiado la fisonomía del periférico, pero hay distintos tipos de paradas y distintos tipos de señalamientos. ¿Por qué? Mira, es una pregunta muy importante, Rodrigo, porque a veces se puede interpretar de otra manera que exista un parabús más grande en una zona o uno más pequeño. Pero un parabús, ¿de qué depende? De 2 cosas. ¿Cuánta gente vamos a tener ahí? Que depende mucho de cuántas rutas hacen intersección en ese punto. Y el tamaño de la escarpa. Si nosotros tenemos una escarpa de 1,5 metros, pues por más que sea un punto de mucha afluencia, si atrás tienes una pared de una casa o de una empresa, pues lo único que te va a dar es para poner un techito, ¿no? Sin embargo, hay otros puntos donde puedes tener una escarpa de 10 metros de ancho y 30 metros de largo, pero también si va muy poca gente, pues tampoco es necesario un gasto tan grande. Entonces, digamos que primero, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuánta gente va a estar en ese punto? Ahorita nos lo estamos respondiendo. Y la segunda es ¿con qué espacio contamos? Por ejemplo, uno de los parabuses más grandes que tenemos es en Los Héroes. Si nosotros nos manejamos por anillos, anillo interior y anillo exterior. El anillo interior es el que va pegado a Mérida, el exterior es el que va pegado a Canacín, a Humán, a Cauquel, etc., ¿no? Si nos paramos en Los Héroes, el anillo exterior es el parabús más grande que tenemos. Prácticamente caben 20 personas y la verdad es que está muy grande, muy cómodo, ¿no? Pero justo del otro lado hay una empresa refresquera. En donde puedes decir el nombre, no pasa nada. Bueno, está Bepensa, ahí, en donde, la Coca-Cola, claro. ¿no? En donde prácticamente está la barda y es 1,50 metros el que tenemos de escarpa. Ahí no se puede hacer mucho. Entonces depende mucho del espacio y del número de gente. Dos que están enfrente, que bueno, son totalmente distintas, ¿no? Oye, esto es un sueño que vienen desde hace muchos años, pero se empieza a implementar en junio de este año. Te hicieron trabajar marchas forzadas, ya vi hasta en las redes que hasta los domingos, ¿no? A las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Tardaron muy poco, o el tiempo que te dieron para implementar fue muy poco, ¿no? Muy corto. Pues se tenían que dar muchas situaciones. La primera, que se contara con el recurso para hacer 8 puentes, 14 bajopuentes, 44 pozos, 68 pasos peatonales.
se hicieron casi 5 kilómetros de laterales, 4.7 kilómetros de escarpas. Entonces, toda esa inversión, que fueron más de 170 millones, se tenían que dar. Se tenía que dar, juntar las voluntades de los concesionarios que tenían esta concesión para que pudieran asociarse en participación con un operador como lo es ADEO, y después se tenía que dar el correcto diseño y la programación para que se pudiera hacer. Entonces, prácticamente, digamos que el diseño sí ya lleva un poco más de tiempo, pero después, una vez que se tenía el recurso para ejercer en este año y que logramos que se dieran las condiciones entre los concesionarios y el operador, pues sí fueron 4 meses, 5 meses muy intensos, la verdad, para sacar este proyecto. Oye, hay algo de lo que no has hablado, sí, porque después de los 170 millones de pesos, más los camiones, los concesionarios y todo, yo me imagino que ¿cómo se llama? La tarifa va a estar como a 2,000 pesos el viaje, obviamente, ¿no? ¿Cómo vas a quedar la tarifa? ¿Todavía no hay? No hay tarifa. ¿Y por qué no hay? Incluso, qué bueno que me lo preguntas, porque se ha tergiversado la información. La tarifa no la definimos porque, al ser un mes gratis, te da la oportunidad de determinar cuál es la tarifa que va a beneficiar a la gente, que va a permitir que se suban y que también va a cuidar las finanzas del Estado. ¿Okay? La tarifa siempre se va a tener que subsidiar en el transporte público. Sin embargo, nosotros vamos a recabar información como de qué tipo. ¿Cuántos viajes hacías antes de subirte al vaivén? ¿Cuánto te ahorras? ¿Cuánto tiempo te estás ahorrando? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una hora menos en transporte público? ¿No? ¿Dónde te subiste? ¿Hasta dónde vas? Y también depende mucho de cuánta gente se sube. Es distinto otorgar una tarifa cuando tienes 100 personas a cuando tienes 1,000. Evidentemente, entre más gente, más rentable el precio por kilómetro. Entonces, una vez que nosotros tengamos cuánta gente se sube, cuántos viajes se ahorran, cuál es el tiempo que se ahorra, vamos a determinar la tarifa óptima, y tiene que ser en los próximos días. Nos vamos a dar 2 semanas para eso. Oye, y por último, te pregunto, hay un pago digital que ya lo exige, no te voy a decir que México, porque creo que hay muchos lugares que ya lo tendrán, pero yo, cuando menos, Yucatán creo que ya lo exige, ¿no? Ya lo exige. ¿Se va a dar con el vaivén? Se va a dar. De hecho, ya todos los autobuses tienen validadores, y a partir de la siguiente semana vamos a estar dando lo que son las tarjetas digitales. En un inicio vamos a hacer un esquema híbrido. Hay mucha gente que todavía no se va a acostumbrar, pero definitivamente tenemos que transitar a los medios electrónicos de pago. No solo con la tarjetita, tú puedes tener tu celular, bajas la aplicación, y con el código QR que te dé la aplicación, tú haces tu recarga y te subes, ¿no? Sin embargo, quien vaya, seguramente un estudiante de la Facultad de Ingeniería va a pagar con su celular y un QR, pero también tenemos adultos mayores que va a seguir utilizando efectivo. Entonces, vamos a iniciar unos meses con un esquema híbrido, tanto con el sistema digital como el efectivo, y lo que queremos es ir transitando hacia un esquema digital. ¿Por qué es tan importante transitar hacia un esquema digital, no solo de la ruta periférico, sino de todas las unidades en Mérida? Porque, por ejemplo, después nos va a permitir hacer algunos descuentos como, oye, tu primer transbordo a la mitad de precio y el tercero gratuito. O si eres estudiante, compra 20 pasajes y te subes todas las veces que quieras en el mes. O paga 10 meses de transporte público y te subes los 12, ¿no? Entonces, ese tipo de promociones, ofertas que incentivan el pago digital no se pueden dar con el efectivo, ¿no? Ya es entrar al futuro y en el presente, ¿no? Es correcto, y más en transporte público, que tanto se necesita aquí en Mérida y en la zona metropolitana, y vamos a también estar trabajando en el interior del estado. Pues le agradezco mucho a Rafael Hernández Cotasec que nos haya acompañado. Él es el director del IMDUT aquí en el estado de Yucatán. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, un gusto estar contigo.